Hola, sé que ha pasado tiempo desde mi último video, pero he estado muy ocupada en temas de la escuela y por eso no he subido video estos últimos días. Espero que me comprendan. La meta sigue siendo la misma, 20 vistas para el siguiente capítulo. Ella está bien. Aether fue el primero en preguntar por la seguridad de su compañera. Sus ojos dorados reflejaban su obvia preocupación por el bienestar de su amiga. Xiao se encontraba a su lado, aunque su expresión no mostraba nada, sus ojos hablaban por él. Adelinde miró con ternura a ambos jóvenes. Al mismo tiempo que una risita traicionera salía de su boca, eso fue suficiente para que ambos jóvenes lograran calmarse y suspirar aliviados. La jefa de las criadas carraspeó, les regaló una sonrisa amable antes de asentir como respuesta. Ella se encuentra bien, es mejor que descanse por ahora ya que se encuentra un poco débil. La jefa de las criadas hizo lo mejor que pudo para evitar comentar el estado de la chica, no porque ella se encontrará mal. En realidad como mujer, Adelinde comprendía mejor que nadie la posible vergüenza que le daría a la Yapsa que ellos supieran sobre su estado. Sin embargo, Xiao no lo entendía y su curiosidad no tardó en tomar acciones. ¿Qué son los 7 días de periodo? Su pregunta fue seria y directa. Él más que nadie tenía curiosidad del significado de las palabras que leyó. En cambio, el rubio a su lado abrió los ojos con asombro, entendiendo rápido la situación de su compañera. Un frío sudor recorrió su frente al recordar a su hermana gemela pasar por aquella misma situación, sabía de los cambios de humor que vendrían más tarde. La jefa de las criadas no mostró nerviosismo, en su lugar miró a Yaxa, creyendo que este era apenas un niño que no sabía el significado, buscó las mejores palabras para explicarle. Los 7 días de periodo son el ciclo menstrual que tenemos las mujeres durante unos días cada 12 meses. Significa que nuestro cuerpo madura y se prepara para un embarazo en el futuro, explicó la mujer con paciencia. Xiao fue rápido para entender aquella explicación, asintió en comprensión. Si no es molestia, ¿podemos dejarla a su cuidado?, preguntó Aether con una sonrisa nerviosa. No quería causar molestias al señor de la mansión, pero con la situación de Agatha, ella no podía salir, al menos no por ahora. No es ninguna molestia, Tabibito-san, sonrió la mujer. Cuidaremos de ella, así que no se preocupen. Aether asintió y miró a Yaxa, este no tardó mucho en dirigir su mirada al rubio. Adelinde decidió que lo mejor era dejarlos solos, así que con una reverencia se retiró del lugar. Gran cazador de demonios, El rubio no sabía qué palabras usar para explicarle que era mejor dejar tranquila a la fémina de forma que no se sintiera ofendido. Aether jugó con sus dedos, Xiao fue paciente en su espera, lo mejor será dejar a Agatha tranquila al menos por este día. Si quieres podemos ir a la ciudad, aunque bueno tengo que hacer algunos encargos. El Adeptus asintió entendiendo lo que el humano quería decirle. Lo mejor era regresar a Liyue y dejar a su hermana en manos del viajero, estaba feliz de haber encontrado a Bonanus y saber que estaba viva. Sin embargo, no faltaba mucho para que Rex Lapis visitara Liyue y él como el resto de los Adeptus debían prepararse. No quería irse, eso no lo negaría, pero tenía un contrato el cual no se cumpliría solo. Regresaré a Liyue, anunció en pocas palabras, la dejaré en tus manos. Está bien, el rubio sonrió y luego añadió, ¿le entrego tu mensaje o le avisarás? No, le avisaré. Sin esperar respuesta alguna por parte del rubio, el Adeptus desapareció de la sala, dejando solo una pequeña ventisca de viento. Aether rascó su mejilla con una de sus manos, suspiró antes de subir a su habitación para ir por su pequeña guía de viajes. El gran cazador hizo de nuevo presencia dentro de la habitación de su hermana. La vio dormir con tranquilidad, al instante notó el aroma de las sábanas limpias, dándose cuenta que éstas habían sido cambiadas. Aunque le pareció raro, decidió no pensarlo mucho. Se acercó a la cama y se sentó en ella, extendió su mano en dirección a los cabellos castaños azulados de la fémina. Agatha se removió al sentir las suaves caricias en su cabello. Sus sentidos se fueron despertando uno por uno, hasta que sus ojos decidieron abrirse y mirar a la persona que le otorgaba caricias. ¿Despertaste? La voz de Xiao sonó baja, pero aún así ella logró escucharlo.
Tengo los ojos abiertos, así que sí, respondió ella con gracia. El Adeptus le regaló una diminuta sonrisa. ¿Te sientes mejor? La fémina sintió, aún podía sentir un leve dolor en su vientre, era menor gracias a las hierbas medicinales que la jefa de las criadas le dio. La humana que te ayudó me explicó que estás pasando por tu ciclo menstrual. ¿Eh? ¿Y lo entendiste?, preguntó ella sintiendo como el calor subía sus mejillas. El chico Anemo movió su cabeza de arriba a abajo en afirmación. No recuerdo que Indarias o tú pasaran por esa situación, exclamó mirando el mar en los iris de su hermana. Agatha rió nerviosa. De hecho no hubiera sucedido si no fuera por ese dichoso castigo del sistema. Xiao la miró con seriedad. ¿Es por el castigo que esa cosa te dio? Los oceánicos ojos de la castaña azulada se abrieron de par en par, el asombro se reflejó en su expresión, el nerviosismo se volvió más claro y más difícil de esconderse, sobre todo cuando ella comenzó a balbucear palabras en un idioma el cual el Adeptus no entendía. Y yo puedo explicar eso. Una pequeña bola de luz púrpura salió del pecho de la Yaxa. Aquella bola de luz tomó la apariencia de un pez koi color plateado. Para ambos Yaxa fue sorprendente, sin embargo para Agatha lo fue aún más. ¿Quién eres? El primero en preguntar fue Xiao, usando su tan común tono de voz frío. El pequeño pez nadó en círculos en el aire. Mi nombre es Yunqi. Se presentó el pez dirigiéndose a Xiao, luego miró a su usuario, también conocido como Sistema. La sorpresa de Agatha fue reemplazada por un semblante serio. Era la primera vez que conocía la apariencia verdadera del sistema, aquel que tantos problemas le ha ocasionado en su estancia en Teyvat. Era notable que veía cómo amenazaba a Xiao ahora que éste sabía de su existencia, si no, seguiría divirtiéndose viéndola sufrir en ese mundo. Por su parte, el Yaxa Anemo mantenía una mirada seria, su ceño estaba fruncido y la desconfianza era notable en sus ojos dorados. ¿Sabes? Realmente es sorprendente que exista alguien capaz de verme además de mi cliente, exclamó el pez para luego continuar hablando. En todo caso, ahora que sabes sobre mí, espero que no se te ocurra hablar sobre mi existencia o tu hermana podría sufrir las consecuencias. Este imbécil, la castaña maldijo al sistema en su mente. No obstante, Xiao no parecía temer a las amenazas del sistema. En su lugar tomó con una de sus manos al pequeño pez y lo estrujó con una mirada amenazante. Te doy 5 minutos para explicarme todo lo que quiero saber e imagino que no es necesario que te diga qué es. El pez, que con anterioridad actuaba superior y orgulloso, se removió sobre la mano del Yaxa con la intención de zafarse de ese fuerte agarre. Sin embargo, terminó ganando un apretón más fuerte. Al final terminó asintiendo en respuesta y con ojos llorosos. Lo haré. Xiao terminó. Agatha miraba a Xiao un tanto asombrada. El chico de mechones verdes azulados, se encontraba sentado sobre la cama con los brazos cruzados, su impotente mirada estaba dirigida al pez koi frente a ellos mientras esperaba con paciencia las respuestas que solo ese ser podía darle. Yunqi tragó grueso, el sudor frío recorrió sus débiles escamas que amenazaban con caerse debido al temor que sentía en ese momento. Miró a su clienta buscando su ayuda, pero ella no tenía la intención de ayudarle, porque también quería obtener respuestas. El pobre pez no tenía aliados, su único aliado era él mismo y con suerte, su propia suerte. ¿Y bien? ¿Hablarás? Xiao golpeó su brazo con la punta de su dedo índice. El suspiro de Koi acompañado de las respiraciones de los Yaxa, fue el único sonido en aquella habitación. No sé por dónde iniciar, confesó tembloroso. Si Agatha fuese otra persona, no dudaría en reírse del temeroso pez, pero ella no era como ese tipo de personas burlescas. Ella comprendía el sentir del pez, y aun sabiéndolo, no se mostraría afable. ¿Por qué has decidido presentarte hasta ahora y no cuando te buscaba?, preguntó la fémina mirando a la criatura. Yunqi la miró casi agradeciendo que fuese ella quien haya preguntado y no el chico Anemo, mas aquel agradecimiento se borró de sus pensamientos al ver la mirada amenazante que le daba. El pececito pidió a los arcontes por su salvación. Tenía prohibido presentarme ante ti cuando iniciaste tu travesía en este mundo, comenzó con su explicación, luego continuó tras un carraspeo. El plan era que me presentara cuando terminarás las 2 misiones arcontes.
Sin embargo, ahora que Xiao sabe de mi existencia, se ha convertido en una amenaza ¿para quién? Interrumpió Xiao. Para el soberano primordial. Gritó asustado. Xiao y Bonanus abrieron sus ojos con asombro, estáticos como dos estatuas que no se movían de su lugar, sintieron como sus corazones palpitaron con rapidez. Creían que habían escuchado mal, pero el eco de la voz del pez pronunciando aquel nombre, les hizo saber que habían escuchado perfectamente. Los dos lo sabían, ese nombre, que muy pocas veces salía de las bocas humanas o otros seres divinos. Pertenecía al Dios creador de los cielos y la tierra, a quien también se le podía considerar el padre de los arcontes y dioses menores. Agatha no entendía la razón y el motivo de que ese ser supremo estuviera relacionado con su existencia en ese mundo. Por el contrario, Xiao tuvo más curiosidad sobre el tema y no dudó en hacerle más preguntas a la criatura. ¿Por qué soy una amenaza para el soberano primordial? Preguntó el Yaxa con seriedad. Eto, no eres una amenaza como tal, quiso explicar, pero los nervios le estaban ganando, no puedo decir mucho sobre eso, solo puedo decir que él no quiere que alguien externo sepa sobre nuestra existencia y que después arruine sus planes para salvar su creación, agregó jugando con sus aletas. ¿Puedes explicar cuál es mi propósito aquí? Esta vez quien preguntó fue Agatha, ella tenía su mano sobre ese barbilla y su semblante era pensativo. En realidad, esta nueva información le estaba sirviendo de mucho para armar el rompecabezas que en su mente se había creado. Ahora ya sabía quién la trajo aquí. Junki miró a la Yaxa, sacudió su cabeza en negación. No puedo decirte eso, como sabes, en el mundo donde naciste como humana, se te entregó un mensaje en el que se te dijo que comenzarás una aventura en Teyvat. Ella asintió dando a entender que ese correo lo había leído un día antes de su llegada a Teyvat. Entonces, ¿sabes por qué no recuerdo nada de mi vida como humana? Lo único que recuerdo es que tenía una familia y cómo llegué a este mundo, explicó. Junki nadó en círculos y se acercó a ella para mirar más fijamente aquellos oceánicos iris. ¿Segura que no lo recuerdas? Preguntó con un tono de voz acusador. El Yaxa miró con atención la reacción de su hermana y la comunicación nerviosa de su cuerpo. Ella negó temerosa. Él dijo que tenías tus memorias de tu vida humana. Pero comprendo que prefieras no recordarlo, después de todo es la vida de una madre triste. El cuerpo de Agatha se tensó tras aquellas palabras, y aunque su hermano fue testigo de esa reacción, prefirió no decir nada y solo escuchar en silencio. Tenía curiosidad sobre la vida humana que Bonanus llegó, pero si eso era doloroso para ella, se negaría a interrogarla. Regresando al tema, una vez más, Xiao habló. Su intención era cambiar el tema, por supuesto que también tenía más preguntas que necesitaban respuestas y no dejaría que esa criatura le negara las respuestas. ¿Qué eres exactamente? Oh, pues soy un espíritu de agua, dijo como si aquello no fuera importante. ¿Y cómo es que ahora eres un pez? La fémina entrecerró sus ojos, aprovechando el cambio de la conversación. Eso es porque tomé la apariencia de tu mascota que dejaste en el otro mundo, explicó mirando a la fémina. La chica entonces recordó a Glut, su precioso pez koi que tanto ella, como su hermana humana, amaron. Junki miró al Anemo Boy un poco más tranquilo. He respondido todas tus preguntas, Alapus. El mencionado miró al pez con una mirada amenazante, no le gusta que esa criatura lo llamara por su nombre Adeptus. Con tranquilidad sacudió su cabeza en negación, el pececito suspiró cansado. Solo quiero saber si Rex Lapis sabe que Bonanus está viva. Tanto la mencionada, como el dueño de la duda, no apartaron su mirada del pequeño ser. Junki, quien pensó que era suficiente, decidió tomar su verdadera apariencia. Un tritón de belleza etérea, cuyo cabello resplandece como la luz de la luna en noches románticas, era del tamaño de una hoja de arce. Agatha creía que no había una criatura más hermosa que aquel frente a sus ojos. Sé que soy hermoso, pero harán que mi belleza se desgaste. La voz de aquel arrogante tritón borró todo halago en la mente de Agatha. Xiao solo miró al tritón que flotaba frente a sus ojos, esta vez sin una pizca de admiración sobre su belleza. A pesar de que era su primera vez conociendo un tritón de belleza etérea, eso no quitaba sus pensamientos malevos contra la criatura. Tras un suspiro, decidió levantarse de la cama, ya era hora de que se fuera a Liyue.
Bonanus, la llamó dirigiendo su mirada hacia ella. La nombrada miró curiosa a su hermano mayor y con una sonrisa, espero sus siguientes palabras, regresaré a Liyue, anunció sin quitarle la mirada de encima, luego continuó. Le comenté al viajero que me iría y que te dejaría a su cuidado. No te preocupes, puedes irte tranquilo, sonrió aún más para darle tranquilidad. Sin embargo, él frunció su ceño y se puso de cuclillas frente a la cama. Lo sé, afirmó con un movimiento de su cabeza, pero no quiero perderte de nuevo. El semblante de Agatha se suavizó. Junki, quien miraba a los hermanos, no dijo nada y los dejó que se despidieran. Él sabía que pronto iniciaría la travesía de la fémina, en menos de lo que esperaba, ella estaría arriesgando su vida para proteger a sus amigos. Su historia apenas comenzaba, muchas cosas debían suceder antes de que ella y Aether llegaran al final de su viaje. Sin embargo, al final de ese viaje donde quizás sus caminos sean separados, Agatha deberá decidir su mejor futuro. Tenemos una promesa, ¿recuerdas? A donde sea que vayamos, nos buscaremos, dijo la fémina con una cálida sonrisa. Junki pronto recordó que no había resuelto la última duda del Yakuza Anemo. Antes de que te vayas, Xiao, el Tritón lo llamó y el joven giró su cuerpo para mirarlo, y teniendo en cuenta que eres el único en verme. El resto de dioses menores, así como arcontes, no pueden verme ni oírme, agregó, luego explicó los motivos de por qué él puede verlo. Quizás tú eres una excepción por ser el más cercano a Bonanus, es por ello que te pediré que la ayudes a ocultar mi existencia y el resto de información que les he dado. ¿Bonanus se expondrá a algún peligro? El viajero y ella caminarán por el mismo sendero durante sus aventuras, así que no puedo prometer que no haya peligros. Xiao bajó su mirada para ocultar la preocupación en sus ojos. Agatha sonrió de lado, ella más que nadie entendía el sentir del Yakuza y aunque le dolía dejarlo solo por un tiempo, sabía que debía completar el rompecabezas para su futuro. Junki también entendía el sentir de los hermanos, pero no podía revelar lo que el soberano primordial había escrito en el futuro de la fémina, ella debía describirlo y Xiao solo tenía que ser testigo. Te ayudaré a esconder su existencia, pero si en algún momento estás en peligro de muerte, me aseguraré de exponer todo, advirtió mirando al sistema y a su hermana, ambos asintieron conformes. Cuando el alba llegó al día siguiente, Xiao partió hacia la nación de los contratos, dejando a su hermana en manos del viajero y el sistema. A pesar de que los hermanos fueron separados, la promesa de verse de nuevo permanecía en sus corazones. Pasarían 2 meses para que ellos dos se... Mi nombre es Agatha, tengo 23 años de edad, o eso era antes de descubrir mi verdadera identidad. Al llegar a este mundo, el creador de los cielos y la tierra de Teyvat me otorgó una identidad de alguien llamada Bonanus, una Yakuza de Liyue que murió hace 500 años durante la guerra de los arcontes. Desde la primera vez que supe quién era en este mundo, me di cuenta de los problemas que esta identidad me traería, y no me equivoqué. Después de conocer a mi rubio favorito, una oceanida apareció frente a mis ojos en levantamiento. Fue con aquella criatura marina que descubrí mi verdadera identidad. Al saber que era Bonanus, comencé a negar que era Bonanus y no Agatha. Incluso si al inicio estaba feliz de llegar a este mundo, creí que Agatha sería mi identidad en Teyvat como en las historias. Mi primer plan fue evitar a las personas cercanas con las que en el pasado Bonanus se había relacionado. Pasó un día, ese día en el cual mi conciencia humana y Adeptus se conectaron, entonces pude verme a mí misma como la gran general Curled Snail que era hace 500 años atrás. Las memorias de mi pasado que tanto me atormentaban volví a verlas, pero tras verlas, un nuevo sentimiento nació en mi corazón. Tanto mi parte humana, como mi parte Adeptus, nos volvimos una. Mao llegó a mis manos ese mismo día en el que me acepté como Bonanus. Salvarlo fue el primer pensamiento que cruzó por mi mente cuando lo tuve en mis manos, y desde entonces, he llevado ese peluche conmigo. Mi plan para evitar a aquellos que fueron cercanos a mí en un pasado, se vio arruinado cuando el único Yakuza que quedó vivo, apareció frente a mis ojos dándome la espalda para protegerme. El miedo nació en mí. Creí que Xiao me odiaría o me culparía de la muerte de Menojías. Para mi sorpresa, no fue así, en su lugar recibí un abrazo suyo y sus lágrimas que tanto tiempo quizás llevaba aguardando.
Jamás mencionó el tema de menogías, y aunque me sentía preparada para cuando hablara sobre eso, no lo hizo. Debo admitir que fue un alivio para mí. La verdad, creo que Xiao fue mi amuleto de la suerte. Si él no hubiera descubierto la existencia del sistema, quizás seguiría sin conocer su verdadera identidad y sin saber quién me había traído a este mundo. Y que a pesar de saber quién era el responsable de traerme a este mundo, había algunas incógnitas que debían resolverse. Finalmente podemos arreglar la lira sagrada, dijo Venti con una sonrisa. Jin, Diluc, Venti, Aether, Paimon, y yo. El mismo equipo de antes, nos encontrábamos reunidos en las puertas del viñedo del amanecer. Ahora estaba más que convencida que por más que haya pequeños cambios en este mundo, el destino que ya ha sido escrito, continuará sin importar las barreras que se interpongan. Frente a mí yacía la prueba. ¿Podrías purificar esta lágrima, viajero? El bardo extendió la lágrima contaminada en dirección a mi compañero de viajes. Aether tomó con una de sus manos aquella lágrima, la mirada de duda sobre su poder purificador, se asomó por un momento en sus ojos, mas aquello desapareció pronto. Sorprendente. Diluc miró pensativo la lágrima ya purificada. Me imaginaba que una parte de él sospechaba acerca de Aether, no era extraño que fuera así ya que tanto el viajero como yo, éramos extraños aquí. Aparte mi vista del pelirrojo cuando noté que éste dirigió su mirada en mi dirección, traté de disimular que no lo había visto, pero sabía lo difícil que es escapar de su mirada rojiza. Agatha, ¿segura que está bien que vayas a esta misión? Sentí mi cuerpo tensarse en cuanto aquella fría voz caló en mis huesos. Tuve que contar ovejitas en mi mente para lograr calmar mis nervios. Cuando estaba por abrir mi boca para responder, su voz sonó de nuevo. Adelaide me comentó que no estabas en condiciones. Las miradas de Jin y Venti pronto se dirigieron a mí. El sudor frío bajó desde mi frente hasta mis mejillas. ¿Are? ¿Acaso te enfermaste, Agatha? Escuché que solo trataba de un ciclo, respondió el pelirrojo a la pregunta de Venti, mis mejillas comenzaron a calentarse. Que Diluc y Venti fuesen inocentes con ese tema, daba un poco de vergüenza. Pude notar el nerviosismo de Aether a mi lado, entendía que él tampoco sabía cómo explicar mi situación. Ciclo. No me digas, Jin pronto calló sus palabras al mirarme. Por lo que veo, Jin y el viajero saben de qué se trata, exclamó Diluc. ¿Es algo malo? No es malo, es más bien íntimo, trato de explicar a Aether. Miré curiosa al viajero, su voz no parecía titubear con el tema, pero recordé que él tiene una hermana, lo más seguro es que pasó una situación similar. Diluc y Venti lo miraron esperando que les diera una explicación más detallada. A lo que me refiero, es que Agatha solo está pasando por una situación íntima que es difícil para ella poder explicarlo. Venti, aunque no parecía muy convencido, solo sonrió con un asentimiento simple. En cambio Diluc, ella era otra historia, su penetrante mirada llena de curiosidad me hacía saber que quería saber aún más. Si no estás en condiciones, quizás sea mejor que te quedarás en el viñedo, dijo Diluc. Sacudí mi cabeza en negación, no estaba de acuerdo en quedarme en la mansión. No, iré. El pelirrojo me miró durante unos segundos y por segunda vez, sostuve su mirada sin una pizca de temor. Las comisuras de sus labios se curvaron con ligereza, esta vez el calor de mis mejillas se extendió hasta la punta de mis orejas, y debido a la vergüenza por aquella sonrisa, bajé mi mirada. Dios, ¿por qué me has hecho débil ante hombres tan guapos? Exclamé lloriqueando en mi mente. Al subir mi mirada luego de unos segundos, noté una mirada de reprimenda por parte de Aether, a los segundos se colocó frente a mí para cubrirme por completo e impedir que Diluc me mirara. Entonces entendí que me estaba protegiendo como cualquier hermano celoso, negué con una risilla. El dueño de ojos rojizos como la sangre, nos miraba a ambos con el ceño fruncido, ahora su sonrisa se había borrado. Sin embargo, parecía que Aether no tenía la intención de dejarle verme puesto que ambos comenzaron a mirarse como grandes rivales y un rayo salía de ambos. ¿Are? ¿Por qué la pelea de miradas? Preguntó el bardo mirando al rubio y al pelirrojo tener una guerra de miradas. Pronto su mirada paró en mi persona y una sonrisa socarrona se formó en sus labios, por instinto fruncí el ceño.
Venti se acercó a pasos lentos hacia mí, por un momento pensé que me diría algo porque incluso Aether se alejó para dejar que se acercara, en cambio eso no sucedió y en su lugar brincó para subir a mi espalda y me abrazó como un koala. Lamento decirlo, pero esta hermosa dama ya tiene dueño, dijo el bardo restregando una de sus mejillas contra la mía. Aunque una gran idea cruzó en mi mente para quitar a Venti de mi espalda, decidí solo aprovechar el momento. Digo, no me voy a negar si quien me abraza es Venti. Paimon, ¿puedes traer un gato? Aether miró a nuestra pequeña compañera. Pude sentir a Venti tensarse sobre mi cuerpo, una sonrisa burla se asomó en mis labios. Está bien, es tuya. Venti empujó mi cuerpo a los brazos de mi compañero rubio, quien no dudó en recibirme y esconderme entre sus brazos protectores. No negaré que en ese momento me sentí como una pequeña niña, además que mi 1,60 m no ayudaba. Miré a Jin que miraba con una sonrisa divertida la escena, estiré mi mano en su dirección pidiendo su ayuda, por un instante ella no pareció entender hasta que moví mis labios para pedirle ayuda sin que nadie escuchara. Gracias a Jin, logré escapar de los brazos que me tenían aprisionada. Es hora de invocar a Dvalin, Diluc, quien tenía los brazos cruzados y una mirada seria, se colocó a mi lado. Subí mi mirada curiosa para verlo, en realidad no entendía a qué se debía su cercanía. Sorpresa me llevé cuando nuestros ojos se encontraron, bajé mi mirada con rapidez. Tenemos que buscar un lugar despejado, escuché la voz de Venti. Podemos ir al acantilado estrellado, sugirió Aether. Subí mi mirada en su dirección, asentí cuando lo vi mirarme. Bien, el viento sopla, danza y los acompaña durante su caminar. El camino es largo, pero no aburrido. Los hombres del grupo mantienen una conversación sobre temas triviales, mientras las chicas y la pequeña hada caminan en silencio estando alertas a cualquier ataque enemigo. Está claro decir que la libertad no es capaz de percibirse en estos momentos. Las voces de enemigos se escuchan cercanas, pero ninguna de las chicas es capaz de ver de dónde provienen, no hasta que una flecha va en dirección al cielo y entonces logran ver a los Ilichurls voladores. El oro y el océano miraron a aquellos Ilichurls con asombro. Para ambos viajeros era la primera vez que los veían. Aether no dudó en sacar su espada ligera para comenzar a luchar contra aquellas criaturas, mientras tanto, Agatha invocó a Guardiana Coral, para no dejar sola a la pequeña hada, la encerró dentro de una burbuja hidro. Ningún ataque sería capaz de tocar a Paimon, sin embargo, eso no significaba que aquella burbuja fuera fuerte, después de todo era débil contra Electro y Cleo. Tomando la mitad de la lanza, lanzó ataques de hidro hacia algunos de los Ilichurls Anemo cuando los vio ir en su dirección. Agatha, detrás de ti. La Adeptus giró con una rapidez que le dio el tiempo suficiente para bloquear el ataque de un Mitachurl de hacha Preyo. Chasqueó su lengua al sentir la gran fuerza de su enemigo que usaba al empujar más su hacha. Haciendo uso de sus piernas, pateó al Mitachurl con la mayor fuerza que podía para alejarlo unos metros. Miró sobre su hombro unos instantes para ver a sus compañeros, pero todos estaban ocupados con los enemigos que recién habían llegado. Frunció su ceño, el tarareo de un mago del abismo llamó su atención, buscó a su alrededor por unos segundos, encontrándolo levitando sobre el cielo. Era un mago del abismo, creyó, pero no cualquiera. Era el mismo mago que se había encargado de llevar a Dvalin a su morada y donde se dio la primera aparición de Lumine, eso creyó al instante, mas pareció pensarlo un rato más. Llevó su mirada de nuevo al Mitachurl, quien comenzaba a prepararse para dar un gran salto. Paimon observaba los combates con preocupación. Muy bien, será la primera vez que usaré esto, así que espero y funcione. Pensó mientras cerraba sus ojos y dejaba que el elemento hidro recorriera la piel de sus brazos hasta sus mejillas, provocando que en su camino nacieran escamas. Agatha abrió sus ojos dejando ver el fuerte brillo zafiro en sus iris, tomó aire antes de patear con la punta de sus zapatos la lanza y con una maniobra lanzarla contra Mitachurl para derribarlo por completo. Cuando la lanza regresó a sus manos, tocó el filo de la lanza con su dedo índice, causando que la lanza se convirtiera en una lanza hidro. Una vez más miró al mago del abismo y midió la distancia entre ellos. Tomando la lanza del centro con su mano derecha y ajustando su puntería, volvió a lanzarla, esta vez en dirección al mago del abismo.
Sin darle tiempo de esquivar su ataque, el mago fue derribado mas no derrotado, lo único que logró fue romper la barrera con el poder que tenía. Echó un vistazo a sus compañeros, los cuales ya habían terminado con sus oponentes. Con un chasquido de sus dedos hizo desaparecer la burbuja que protegía a la pequeña hada. Esta voló en dirección al viajero. Con pasos lentos, Agatha caminó en dirección al mago del abismo. Malditos humanos, lo escuchó murmurar mientras difícilmente trataba de levantarse. Para su mala suerte, Agatha se lo impidió poniendo su pie sobre su cuerpo. Non, tienes prohibido levantarte, dijo ella con una sonrisa socarrona. Tetu, ¿cómo es que estás viva?, preguntó el mago. Agatha alzó una de sus cejas con curiosidad, entonces recordó su primera muerte y todo fue claro para ella, pero no esperaba que aquel mago fuese testigo. Qué pequeño es el mundo, pensó. Ellos dijeron que te mataron. Y así fue, les di el gusto de darme por muerta durante 500 años, susurró inclinando su cuerpo. Los pasos acercándose la hizo recomponer su postura y mirar sobre su hombro a sus compañeros. Diluc fue el primero que frunció el ceño al ver el mago del abismo bajo el pie de la fémina, luego llevó su mirada a la mujer y notó el cambio en su piel. ¿Un mago del abismo? Jin y Aether miraron a la fémina, quien quitó su pie del mago y asintió en respuesta. Fue el que atrajo a los monstruos, respondió. El mago del abismo retrocedió cuando los iris rojizos lo observaron. Diluc ajustó sus guantes e invocó la pida del lobo, dispuesto a acabar al mago frente a él. Aquel ser buscó su varita creyó, pero aquella varita creyó estaba lejos de su alcance. Incluso si el pelirrojo lo atacaba, el mago no podría defenderse. Agatha se acercó al viajero, se inclinó sobre su oído para susurrar unas cuantas palabras. Observa al mago con atención, ¿qué puedes ver en él?, pregunta sin quitar su mirada del mago del abismo. Aether pareció pensar durante unos segundos, observó a la criatura con atención. Su poder elemental es más grande que los magos comunes, respondió frunciendo el ceño en el proceso. Así es, cuando un mago del abismo es más fuerte que los magos comunes, su poder elemental es mucho más fuerte, por lo tanto, también son más difíciles de derrotar porque tiene más vida, explicó mirando a Diluc a la distancia. Junki, entonces en eso te basas para saber que ese mago es el que controlaba a Dvalin. El pequeño Critón apareció frente a ella con sus bracitos cruzados. ¿Así se sienten los personajes de las novelas cuando hablan con un sistema?, preguntó en su mente, ignorando la anterior pregunta hecha por el Tritón. Sin embargo, a Junki no le gustó que lo ignorara, una vena resaltó sobre su sien, demostrando lo molesto que se sintió. Junki, no ignores mi pregunta. La fémina puso sus ojos en blanco mientras se quejaba mentalmente por el griterío del Tritón. Juraba que le daría dolores de cabeza si continuaba gritando así. Respondiendo a tu pregunta, Junki. En realidad el mago que controlaba a Dvalin no es ese, pero tienen la misma fuerza elemental, aclaró, mirando como ahora el mago había sido derrotado por el elemento piro de la visión de Diluc. Junki miró a la fémina, luego miró pensativo al viajero que no era capaz de verlo. Junki, ¿por qué le dijiste eso al viajero? Tras la nueva pregunta, Agatha llevó su mirada en dirección al Tritón, a quien había solo visto por rabillo de su ojo. El semblante serio por parte de la Yaxa le hizo mantener un silencio paciente. Habrá muchos enemigos del abismo a los que nos enfrentaremos, entre ellos, los emisarios, bardos, acechadores y los guardias serpiente negra, quizás haya más en el futuro. Como sabes, ahora no estoy experimentando el mundo de Teyvat por medio de una pantalla, sino por mis propios ojos, así que incluso yo debo aprender a identificar a los enemigos más fuertes o más débiles. Junki lo pensó durante unos segundos. Agatha tenía razón en que debía aprender a identificar la fuerza de sus enemigos. A diferencia de otros sistemas, él no podía ayudarle en eso y mucho menos podía mostrarle las estadísticas que no fueran las de ella. Eso se debe a que Junki solo está desarrollado como un sistema guía en el cual solo le indica a Agatha lo que debe o no hacer. Un sistema completo facilita al usuario dentro del juego. Pero es como decía Agatha, ahora ella no está experimentando el mundo como jugadora y era más difícil saber cuándo un enemigo es fuerte.
Cabe destacar que no hay mucha diferencia, con su experiencia como jugadora, podría decir que los únicos seres más débiles son los Ilichurls comunes que no usan elementos y los Slimes. Junki soltó un suspiro y sacudió su cabeza para quitar aquellos pensamientos de su mente. Él aún no entendía por qué esa chica fue elegida por el soberano primordial para guiar a los gemelos. En todo caso, no podía contarle a Agatha sobre eso, así como al soberano primordial no podía decirle que el Yaksa Anemo sabía de su existencia. Es un dolor de cabeza. Agatha soltó un suspiro. Las escamas en su piel se desvanecieron, sentía su cuerpo un poco debilitado debido al poder recién usado. Su aguante no era mucho a comparación del viajero, ella que una vez fue humana, no tenía el cuerpo de un inmortal y menos de alguien atlético. Ahora eso cambió, su cuerpo era la de una Adeptus, una bestia iluminada, pero su poder era la de un Yaksa de carácter guerrero. Su cuerpo exigía la sed de guerras feroces, y la violencia que por naturaleza tenía, era difícil de contenerla algunas veces. He ahí la prueba, de contenerse a sucumbir su naturaleza, la dejaba agotada. ¿Estás bien? El arconte Anemo extendió su mano para ayudarla a apoyarse. Él le dedicó una sonrisa comprensible y ella se la devolvió. Tomó la mano del bardo por unos minutos mientras recuperaba fuerzas. Venti entendía más que nadie lo difícil que era para los Yaksas contener su karma, fue testigo de las tantas veces que Xiao se vio luchando contra eso. Sí, solo que aún no me acostumbro a usar mi poder, respondió luego de soltar la mano del bardo. Venti solo la miró unos segundos con preocupación, mas al ver que en sus palabras no había mentiras, asintió. Sé que no quieres ir a Liyue por Morax, pero creo que deberías considerar ir y pedirle a Xiao que te ayude a entrenar, mencionó Venti con una mirada seria. Los extremos de los labios de Agatha cayeron ligeramente borrando su sonrisa. No negaré que es buena idea pedirle ayuda a Xiao, pero no me arriesgaré a que Morax me vea, dijo ella cruzando sus brazos. No entiendo por qué no quieres verlo, exclamó mirándola con curiosidad. ¿Que no los arcontes lo saben todo? Preguntó ella burlesca, en cambio el de trenzas sacudió su cabeza en negación. Saber y entender es diferente, contestó mirando el cielo azul cubierto de nubes blancas. Agatha hizo un sonido con su garganta y al igual que el bardo, llevó su mirada al cielo. Quiero terminar mi contrato con él. Barbatos abrió sus ojos con sorpresa por un instante, pronto su seriedad regresó a él y abrió su boca para hablar. ¿Sobre proteger Liyue? Agatha sintió sin mirarlo, Venti pareció entenderlo más y no dijo nada. Si ese es tu deseo, yo creo que ese viejo Sopenco no se negará. La fémina soltó una risilla tras escuchar el apodo dado al rey Geo. Escucharlo en persona es una experiencia que no podría compararse al escucharlo por medio de un aparato tecnológico, era maravilloso. El resto de los acompañantes se acercaron a ellos dos, Aether y Paimon se juntaron con su compañera. Esta le sonrió a ambos, Paimon con alegría se subió sobre los hombros de la fémina, esta no la quitó y dejó que se quedara ahí, sin embargo, el rubio pudo notar la respiración cansada que aún se estaba estabilizando en la chica, por instinto frunció el ceño y acercó su mano a la frente de la contraria para revisarla. Todo era observado por Arconte Anemo, quien tenía una diminuta sonrisa en sus labios. Diluc miró la escena de igual manera junto a Jin, solo que la gran maestra intendente los miraba en silencio con aprecio. Paimon, bájate de los hombros de Agatha, ordenó el rubio con un tono de voz suave. A pesar de no entender el motivo, ella lo hizo sin quejarse. Haga. Paimon promete compartir de su comida la próxima vez como agradecimiento. Exclamó la hada con alegría. La nombrada miró con curiosidad a sus compañeros. Haga, ¿qué apodo tan bonito le han dado? Paimon me contó que la protegiste y quiso darte un apodo bonito porque eres su primera mejor amiga, dijo este con un tono divertido, aunque su semblante seguía ahí. Supongo que debería sentirme honrada, ¿no, Paimon? Sí, Agatha es la mejor amiga de Paimon. Agatha sintió su corazón estrujarse. No puedo evitar pensar que si confiar en Paimon era demasiado bueno o demasiado malo. Bajó su mirada a las hierbas verdes bajo sus pies durante unos segundos, Venti la miró en silencio sin decir nada y luego miró por unos segundos al viajero y el hada. Aether, quien también notó aquella mirada triste, llevó su mano a la cabeza de la contraria para darle palmaditas.
Agatha, quien sintió aquella calidez, subió su mirada para ver el dueño de dicho gesto. La zona ya está asegurada, debemos irnos, ordenó Diluc. Todos asintieron y volvieron a continuar con su camino. Aún quedaba un largo recorrido para llegar a las orillas del acantilado estrellado. Se encontraban en el Templo de los Mil Vientos, lugar en el que fueron atacados por los Ilichurls y el Mago del Abismo. La colina que subía era pesada y con facilidad cansaba sus piernas, el aire que soplaba en aquel lugar era tan fuerte que incluso sus oídos eran capaces de escucharlo silbar, aún así el viento no era molesto, parte de él era refrescante. Venti caminaba al frente de todos, seguido de Jin y Diluc, finalmente Aether, Paimon y Agatha iban hasta atrás. Esta última observaba todo a su alrededor, ya no en busca de algún enemigo, sino que admiraba el bonito paisaje que los acompañaba. El clima rico que se sentía en Mondstadt le hacía feliz, muy a pesar de que en estos momentos la Nación de la Libertad no se encontraba en sus buenas condiciones. En sus memorias no había recuerdos de esta nación, supuso que en el pasado jamás la había visitado, así que no le pareció raro que todo fuese una maravilla para ella. Para Aether parecía normal el paisaje, al igual que para Paimon. En cuanto al resto, ellos se sentían familiarizados con el área, después de todo ellos pertenecían ahí y era normal. No pasó mucho tiempo cuando el grupo comenzó a subir hasta la punta de la colina, las hermosas Cecilias comenzaban a verse. Agatha no detuvo su felicidad al ver tales flores, con rapidez se acercó a las flores para admirarlas con brillos en sus ojos. Aether y Paimon se detuvieron cuando vieron a su compañera ir y venir de un lado a otro viendo las flores, parecía una niña emocionada, tal escena le sacó una rosilla al rubio. Diluc, del trío que iba adelante, fue el primero en detenerse al no notar la presencia de los otros tres. Miró a la Yapsa con curiosidad y pronto notó la emoción en sus ojos por aquellas Cecilias. A su mente llegó el recuerdo de su jardín de Cecilias y pensó si ella mostraría esa misma emoción cuando lo viera. Agatha subió su mirada, dándose cuenta que la miraban. La vergüenza llegó a ella, provocando que sus mejillas se tornaran rojizas, dejó su atención sobre las Cecilias y caminó hasta su compañero rubio para continuar su camino. Jin rió con gracia y ternura al ver la timidez de la chica, Venti solo sonrió sin decirle nada. Podemos recoger Cecilias más tarde si eso quieres, Agatha, propuso Aether a la fémina, colocando una flor de Cecilia en su cabello, ella lo miró y asintió energética, claro que quería las rosas, después de todo ella quería coleccionar una flor de cada nación. Recolectemos flores de cada nación. Y comida también para Paimon. Ambos compañeros rieron por las palabras de la hada, por supuesto que ambos también querían conocer la gastronomía de cada nación y aprender a hacerlos. El grupo continuó lo último que quedaba de su recorrido, hasta que finalmente llegaron a las orillas del acantilado. Venti sacó la lira sagrada y miró el cielo, con la esperanza de que Dvalin volviera con él. Todos, a excepción de Venti, se miraron entre sí y esperaron a los movimientos de Venti para que invocara a Dvalin. Agatha, quien sabía lo que sucedería, se acercó a Diluc y a Jin. Necesito que protejan a Venti cuando Dvalin aparezca, los miro con seriedad. La gran maestra intendente y el héroe oscuro, se miraron entre sí, la duda en su mirada fue notable por lo que Agatha suspiró y explicó. Existe la posibilidad que haya un segundo ataque, solo que este será contra Venti. ¿Cómo sabes eso? Fue el pelirrojo el primero en hacer las preguntas, cruzó sus brazos sobre su pecho. Para su sorpresa, la fémina le dio una mirada a la cual demostraba su determinación. Lo sabrás pronto, maestro Diluc. Por lo pronto, hagan eso. Jin aceptó sin pensarlo mucho, lo cierto es que ella comenzaba a sospechar sobre la identidad del bardo. Por lo contrario, Diluc tenía sus dudas, incluso se tomó unos segundos de reflexión antes de aceptar el pedido. Venti, a quien el viento le susurró la conversación, sonrió de lado. Aether, protejamos a Venti también, dijo la fémina a lo que su compañero asintió en respuesta, ella le regaló una sonrisa. Barbatos, el arconte de la libertad, hizo sonar su lira con sonidos libertadores y relajantes, el sonido de aquella lira parecía sonar en toda la nación de la libertad. Pronto los vientos silbaron con más fuerza y Dvalin no tardó en aparecer frente a todo el grupo, quienes tuvieron que cubrirse para evitar que el viento y polvo calara en sus ojos.
has venido, pero, con un tono de voz grave, el dragón conocido como Stormterror habló al bardo. No puedes deshacer lo que ya está hecho, exclamó. Entonces, ¿por qué veo tristeza en tus ojos? Tu mirada me dice que extrañas esta canción. Habló Venti al dragón, su voz sonaba tranquila. Sin embargo, sus ojos también tenían una tristeza escondida que muy poco eran capaces de notar en aquellos ojos tan brillantes. El grupo miró al enorme dragón de 4 alas, 2 de ellos con asombro, mas nada se comparaba con la emoción escondida en los iris oceánicos, quien miraba maravillada. El dragón no fue capaz de contradecir las palabras del arconte. Jin miraba curiosa la forma en la que se comunicaban. Ni ella ni Diluc eran capaces de entender la comunicación que el bardo tenía con el dragón. Usaban un idioma antiguo con el que ellos no estaban familiarizados. Al contrario de los extranjeros que podían entenderlo. Por instinto, Agatha jaló la capa del bardo y se colocó frente a él. Pronto un ataque fue en su dirección, el cual fue bloqueado por el viajero. ¿Están bien?, preguntó el rubio mirando al bardo y a su compañera. Agatha sintió y con un gesto le dijo que mirara al frente mientras ambos protegían al bardo. Diluc entendió pronto a lo que Agatha se refería y no dudó en prepararse para atacar. No te dejes engañar por él, querido dragón. Un mago del abismo apareció detrás del Dvalin. El grupo frunció el ceño. Te dejo a tu suerte y está tratando de engañarte de nuevo. Barbatos. Deja que el odio te consuma. Mondstadt te dio la espalda, susurró aquel mago sobre el dragón tratando de manipularlo. Dvalin gruñó con fuerza y voló en círculos hasta volver a estar frente al grupo, solo que ahora se mostraba más violento. ¿Qué es lo que piensas hacer, Agatha?, preguntó Yunki mientras la observaba. Ella no pronunció palabra alguna, solo miraba al dragón con su ceño fruncido. Esos humanos que han venido contigo, han venido a matarme. Gruñó enojado. No. Tienes que escucharme. Jin, Aether, Diluc, a mi señal. Sin embargo, aquel mago no tenía la intención de dejar que arruinaran su plan, en especial el gemelo de su princesa. El mago se subió sobre Dvalin y abrió su boca. Agatha actuó rápida y dio las señales al grupo con un plan improvisado. Es hora de que el dragón sirva a su verdadero amo. Mientras, sus palabras fueron detenidas por la figura de aquel chico de cabellos dorados, quien volaba sobre el cielo con la ayuda del poder anemo de Jin. Aether preparó su ataque en dirección al mago. Este trató de mover al dragón para que bloqueara el ataque, pero no contó con que un látigo de agua sujeta una de las patas de la criatura. Dvalin tira al mago. Gritó el bardo. El dragón tomó aquello como una orden y hizo caso a las palabras del arconte. El mago pronto cayó en el pasto. Diluc actuó rápido para sujetarlo para impedir su escape. Dejaremos en tus manos a Dvalin, Venti. Nosotros nos haremos cargo del mago, dijo Jin. Venti asintió, miró al viajero, quien pronto bajó y se reunió con sus compañeras. Viajero, Paimon, Bonanus, no se vayan, ordenó con un tono de voz serio para luego mirar a su querido amigo. Baja, necesito que me escuches, Dvalin. El dragón acató la orden, descendió sobre el acantilado un poco más abajo de la orilla. Jin y Diluc se alejaron con el mago del abismo en sus manos, y el resto acompañó al arconte. Al menos todo había salido mejor de lo que esperaban.